¿Cómo empezó tu año? Algunos de pronto tuvieron un incremento salarial, ¿cierto? ¿De cuánto fue? 9 punto qué? 9 punto algo, ¿no? 9.5 creo que es. Otros empezó con descenso porque de pronto se quedaron sin empleo. Otros cambiaron de empleo. Otros el año pasado tuvieron hijos súper obedientes y este año se levantaron hijos rebeldes. Otros tal vez tuvieron hijos rebeldes el año pasado y se levantaron este año 2025 con hijos obedientes. Tal vez otros el año pasado tenían un hogar maravilloso y este año no saben qué pasó y ha colapsado la relación. Otros el año pasado eran muy sanos y tal vez este año han estado muy enfermos. Tal vez años anteriores tenían una vida maravillosa y este año no entienden qué está pasando y su vida no es tan maravillosa como la que era. ¿Cómo empezó tu año? Reflexionen ahí. ¿Cómo empezó este año para ustedes? Y vamos a hablar de Éxodo 12. Yo tengo una nueva traducción viviente. Éxodo 12. Y dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. ¿Cuántos por cada casa? Un animal. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal, según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. ¿Que no tuviera qué? Ningún defecto. Me comí un pedacito en el 4, perdón. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. ¿Qué iba a hacer? Compartir. Y abajo el animalito tenía que estar como sin defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. ¿Qué se tenía que hacer con el animalito? Cuidarlo. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomará parte de la sangre y la untará en ambos lados y en las partes superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. En la misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. ¿Cómo debía ser la carne? Asada. Asar al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas, las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. ¿Qué dice? ¿Que dejaran un poquito para mañana? No. Quemen todo lo que haya comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para que cuando coman esa comida estén totalmente ¿qué? Vestidos. O sea, ellos no podían ir a comer con la ropa que habían ido a matar el animalito. Tenían que lavarse, arreglarse, ponerse bonitos para el momento de la cena con su familia. Lleven pues las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos varones y a la primera cría macha de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. ¿Quién era el Señor? Jehová. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar
las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí, ¿por qué el Señor decía que necesitaba la sangre para reconocer que ellos no eran los que iban a morir? ¿Será que Dios no sabía que ellos eran del pueblo de Israel? Y entonces, Él quería ver, era la obediencia de ellos. No quería ver si porque el Señor todo lo sabe. Señor, ay, no necesito la marca para pasar. Ay, esta casa está marcada. No, era su obediencia. Este será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es la ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día festival, quiten de su casa todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos días de festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. O sea, el trabajo no era ir para traer comida a su casa, el trabajo era diferente, ir a preparar la ofrenda del Señor. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará, escuchen esto muy bien, les recordará que este mismo día yo saqué a sus generaciones, a sus gran multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebrarán este día de generación en generación. Hay varias cosas importantes allí. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Atribulado. Estaba atribulado porque era un pueblo esclavo en ese momento. Los estaban subyugando. Y como más crecían, más trabajo les colocaban. Entonces, hasta ahí habían hecho y deshecho Egipto con el pueblo de Israel. Los tenían muy mal. Ellos estaban mal porque estaban en una tierra desconocida, bajo leyes de un pueblo desconocido. Yo hace unos días estuve viendo una serie turca y en la serie turca salía, me gustaba porque hablaba de los imperios. A mí me gusta mucho la historia, y a mi esposo también. Entonces hablaba de los imperios y por eso me gustó esa serie. Y de las guerras imperiales y todo o sea, cosas que pasaron. Y yo me aterraba de una mujer que era rusa que llegó al Imperio Otomano. Y yo miraba esa serie y me sorprendía de cómo esa mujer tuvo que adaptarse en algunas cosas físicas de su ropa y todo a esa ley otomana. Pero ella logró ser casi un emperador ahí, porque esta mujer, de su actitud no le pudieron cambiar nada. Le cambiaron su vestuario, pero su carácter, ni su religión le cambiaron. Ella tenía que fingir que adoraba a Alá, pero ella tenía una cruz, porque ella había conocido a Cristo. Y yo me sorprendía porque decía, impresionante cómo algo que usted es tan radical y estando en otro lugar, aunque usted quiera vestirse como ese lugar, quiera comportarse como ese lugar, hay algo en usted, una esencia que le hace ser diferente, que le hace ser de donde usted viene, de su cultura. Mi hermano está en Nueva Zelanda y él en Navidad dice que extraña a Colombia siempre. Dice, estos más aburridos que no... Uno acá se aburre del ruido y él allá estaba acostumbrado a este ruido, que cuando están en otro país extrañan la comida, extrañan la cultura, hasta los trancones yo creo que extrañan. Uno dice, ay no, pero cuando están en otro país, yo creo que se extrañan tantas cosas. Cuando él vino en una ocasión, ya hace unos añitos, llevaban harto sin venir, nosotros le hicimos una bienvenida. Y cuando él entró, le pusimos Colombia, tierra querida. Y ellos entraron con su familia y lloraron, porque pues él ya llegó con su esposa y sus hijos.
porque era esa nostalgia de estar en su tierra. Y cuando uno ve el pueblo de Israel, imagínense el pueblo de Israel cautivo en una tierra extraña, aunque en un principio parecía todo muy bonito, es difícil. Es difícil estar usted en una tierra extraña. Yo siempre pongo este ejemplo para decirle a alguien que sea del país que es estar en una tierra extraña y tenerse que acostumbrar a ella. Es como cuando usted se casa, después de los 3 primeros meses de matrimonio, que todo es una luna de miel, usted empieza a estar en una tierra extraña. Pero ¿por qué deja los interiores ahí, hombre? Porque su cultura era otra. Pero ¿por qué pone eso ahí? Pero yo cocino así, pero mi mamá me cocinaba así, pero porque usted está en una tierra extraña. Para que logre adaptarse en esa tierra extraña tiene que formar una sola cultura con la pareja. Y eso lleva tiempo, eso no es de hoy a mañana. Eso lleva un tiempo. Incluso, uno después de muchos años, todavía hay cosas que tiene de donde venir, de su casa. Hay costumbres. Entonces, aquí Israel está mal, está en uno de sus peores momentos, esclavo. No era que estaba de visita y que tenía visa para estar en Egipto, estaba como un esclavo. Israel lo había intentado mínimo 10 veces de salir de Egipto, que fueron con las plagas. O sea, si uno dice, contemos cuántas veces intentaron salir de Egipto, contemos las plagas. Iban saliendo con una plaga. El faraón sí dejaron salir y pasaba la plaga. No, que los devuelvan. Y siempre el faraón tenía una excusa para no dejarlos ir, ¿no? ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Dice que su corazón desfallecía. ¿Cuántas veces usted ha intentado algo en su vida y fracasa? ¿O cuántas oraciones ha hecho y no siente respuesta? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas ha intentado? Y usted siente que como que lo intento y me devuelve. Como que avanzo 2 pasos y retrocedo 3. Y así es todo. Le decíamos a un chico que quería casarse, o quiere casarse. Entre más usted se enfoque solo en eso, más largo se le va a hacer el tiempo. Israel tuvo un problema. Ellos no se enfocaron en el Dios que les demostró con las plagas que era más Dios que los dioses de Egipto. No, ellos no se enfocaron en eso, ellos se enfocaron que los devolvían. Yo decía, uno a veces le falta inteligencia para creer en el Señor, porque así nos pasa a nosotros, nos enfocamos en el problema. Y cuando Dios hace un milagro, oh, gloria a Dios, vengo a adorar al Señor, pero resulta que viene más adelante otro problema, ay, ¿dónde está el Señor? ¿Qué se hizo este Señor? ¿Qué tanto voy a busco en la iglesia los domingos? Y no lo digo porque les pase a ustedes, hermano, lo digo porque a mí me ha pasado. Mi fe ha flaqueado. Israel flaqueaba. Israel le peleaba a Moisés. Israel le decía, venga, ya estamos cansados, que nos devuelva. Y antes nos ponen cargas más pesadas, nos castigan porque tú vas y haces el pedido de que nos dejen salir de Egipto. Enojados. ¿Cuántas veces te has enojado con el Señor? Ay, Señor, pero sí ve, uy, es que todo lo que yo hago y eso para que no hiciera nada. Y nos enojamos. Y Dios trae un milagro. Ay, sí, papito Dios, gracias. Nosotros teníamos en la iglesia una viejita hermosa, una morena mujer de oración. Y cuando Dios le respondía algo, ella era, siempre. Yo me acuerdo mucho de ella con sus brincos y sus besos. Pero ¿será que siempre brincamos así? O a veces nos enojamos con el Señor. ¿Y qué pasa? Y nuestra fe, yo ya este domingo como que no voy a la iglesia porque eso, es que trabajar y hacer las cosas que hay que hacer. ¿Cierto? Pasa. En nuestro corazón pasa. Yo mejor voy a dejar de hacer esto más. Este país está mal. Eso mejor voy por el hueco. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que viven los colombianos. Pero hermano, no debería ser nuestra fe los cristianos. Podemos ser colombianos, pero somos colombianos cristianos. Nuestra fe debe ser otra, a otro nivel. El Dios que mandó plagas, que tuvo ese poder,
Israel debe haber dicho, es el mismo Dios que me va a sacar de la esclavitud. El Dios que ha hecho cosas en su vida es el mismo Dios que le va a dar la victoria sobre la crisis que usted está viviendo en este momento. Es el mismo Dios. No deja de ser Dios. Dice la Biblia, no hay sombra de variación en él. Él no cambia. Él es inmutable, que no cambia para nada. Sigue siendo Dios. Dios no envejece y se vuelve bebé. Es Dios soberano, está por encima de nosotros, hermanos. Amén. Y solo lo vamos a encontrar en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su confianza? ¿Cómo arrancó este año? ¿Sí? Porque a veces nos portamos así, ¿cierto? Nuestro semblante, así, mal. Yo no he dicho, no, sí, está difícil. ¿Cómo su semblante? Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo mi alma le alabaré. Amén. Aunque la higuera no florezca, con toda mi alma le alabaré. Amén. Cuando yo me iba a casar con Juli, nosotros hicimos todos los preparativos. No sé si ya había contado esto acá. Si lo ha contado, usted lo tiene que volver a escuchar, discúlpeme. Y teníamos todo listo. Y resulta que faltando unos días, nosotros no sabíamos, mi papá estaba en Ecuador trabajando y tuvo un accidente de tránsito grave. Él está vivo porque Dios así lo quiere, porque el automóvil quedó vuelto nada, era un carro nuevo y quedó como una pelota gigante de fútbol. Él tuvo un accidente, iba con un señor en el automóvil y el señor, por el accidente, él está haciéndole un favor de llevar al señor, pero lamentablemente por el accidente el señor le da un infarto y se muere. No se muere en el carro, pero por haber sido el accidente con el automóvil y él ser de otro país, de otra nacionalidad, inmediatamente lo detienen y lo quieren condenar por la muerte del señor, porque el señor era ecuatoriano y mi papá es colombiano. Y aunque él tenía sus papeles en regla, eso no importa cuando usted es de otro país. Eso es como cuando un niño ajeno le pega al suyo. Usted puede ser un niño, pero como es su hijo, usted va y trata de defender a su hijo, ¿no? ¡Ah, que ese chinito! Así son los países, así. Entonces, como es un ciudadano colombiano, que le cae el peso a la justicia ecuatoriana. Y lo detuvieron bastante tiempo allá. Nosotros acá nos enteramos cuando ya habíamos entregado invitaciones de matrimonio. Pues ¿quién iba a entregar? Mi papá. Y pasaron los días y nada que se resolvía la situación. Y Julián me dijo, amor, si quieres, cancelemos. Pues imagínense mi papá por allá, nosotros acá cancelamos. Pero ya todo estaba organizado. Y yo le dije, bueno, oremos y pensemos qué vamos a hacer. Y oramos. Y Dios me dijo, ¿acaso que si no te he dicho que si crees en Dios le das la gloria a Dios? Y yo dije, sí, no, vamos a seguir. Esa es la fe, ¿no? Dice, vamos a seguir, como sea, vamos a seguir. Y yo le dije, mi amor, no, vamos a seguir con en marcha, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer que mi papá llegue acá, a Colombia. Pasaron los días y no pasaba nada, hermano. Y una amiga, y yo estaba en ese tiempo estudiando en el Instituto Bíblico de Patricio Jiménez, y una amiga me dijo, veníamos de vuelta al instituto, me dijo, bueno, Yuri, usted tiene que saber que es posible que Dios no haga el milagro, porque Dios es un Dios de milagros, pero si Él quiere no lo hace. Y si no lo hace, en mi corazón se estremeció. Yo, Señor, ¿sabes? Es un momento, un matrimonio entre la alegría y la tristeza hubiera sido eso. La alegría de casarme y la tristeza de que el que me tenía que entregar no estaba. Pero yo dije, me acordé de Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo, alabaré al Señor. Y por encima de mi papá humano, yo tengo un Padre celestial. Y Él es más importante que mi papá humano, que mi esposo, que mis hijas, que cualquier cosa. Aunque a veces ponemos por encima de Dios a nuestras familias. Y yo le dije a mi amiga, porque eso fue algo así rápido. O sea, yo tenía que darle una respuesta ya. Esas amigas que te acusan y te traicionan para que contestes. Y yo le dije, Ana, se llama, le dije, Ana, que él no saliera, yo me caso ese día. Porque
yo voy a ser obediente a Dios. Porque yo sabía que si salía de novedad con Julia en largo tiempo, terminábamos fallándole a Dios. Y queríamos los dos casarnos para glorificar a Dios también. Ahí tomé una decisión y dije, Señor, pase lo que pase, yo me caso de ese día, porque mi obediencia es a ti. Aunque sé que puedes hacer un milagro, y sé que, y confío en que tú lo harás, porque esa era mi confianza, era mi fe. ¿Quién peleaba contra mi fe? Nadie. No lo iba a permitir, nadie iba a pelear contra mi fe. No lo permita, hermano. ¿Usted tiene una fe? Que sea inquebrantable. Eso, los valientes tienen fe inquebrantables. Los valientes. Israel le faltó una fe, pero a pesar de eso, mire que la misericordia de Dios es grande y hermosa. A pesar de estar esclavos, el Señor tenía fe. El Señor sí tenía fe. Y miren lo que vamos a decir, miren, lean el 17, me encanta. Celebren el festival de los panes y levadura porque les recordará. Miren, escuchen, está hablando en fe porque ellos seguían siendo esclavos. Les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Estaban siendo esclavos, no eran libres. Pero les dijo, les recordará que yo los saqué de esta tierra esclava. O sea, les estaba hablando, el Señor sí creía. Lo que usted y yo no creamos, el Señor tiene más fe que nosotros. El Señor tiene fe en nosotros. El Señor tiene fe en lo que usted y yo necesitamos, deseamos y tenemos esperanza. Amén. Él sí la tiene. Él sí tiene fe. A pesar de estar esclavos, el Señor les da la promesa. Y les dice, Señor, yo creo que esta gente está como muy dudosa de que yo los pueda sacar, a pesar de haber mandado todas esas plagas. A pesar de que esas plagas fueron más poderosos que los magos que tenía Egipto. Digo, pues vamos a darle una promesa para que se aferren a ella. Y yo les pregunto, ¿Dios les ha dado promesas? Amén. Pero se les está yendo, hermanos. Cójanla así en su espíritu y métanla dentro de ustedes. Y atesórenla. ¿Cuál es la promesa? Sus hijos. ¿Cuál es la promesa? ¿Su trabajo? ¿Su economía? ¿Cuál es la promesa? ¿Un crecimiento espiritual que usted no ha visto? Cójanla y atesórenla y no la dejen ir, que su semblante no desfallezca, que los miren y digan, y esa persona a pesar de lo que firme con el Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor seguirá siendo fiel a ustedes también, cuando ustedes sean fieles a Él y permanezcan en esa fidelidad. ¿Qué les pidió Dios? ¿Qué les pidió Dios? Les pidió sacrifiquen un ¿qué? Un cordero, lo más malito, lo que tenían por ahí, lo mejor, y dice, y de lo primero. O sea, estaban en una crisis, perdón la palabra, en la inmunda, y el Señor les dice, de lo que ustedes tienen a lo mejor, sacrifiquen un animal. Y a veces Dios nos pide eso, ¿no? Estamos en la mala y el Señor nos pide algo. Yo una vez estaba pasando una situación difícil cuando estaba en el colegio. Y Dios me puso una chica para aconsejar. Y yo aconsejándola, y después dije, eso parece un consejo de mí misma para mí misma. ¿No les ha pasado? Pasa. Dios nos hace con brazos alentadores, aunque usted esté que los baja. Y les piden un corderito y ellos mal, en una mala situación, estaban en una crisis terrible. ¿Qué has dado tú al Señor? El pueblo de Israel decidió dar su corderito y su oveja y obedecer. ¿Qué le has dado tú al Señor este año cuando iniciaste? ¿Tu queja? ¿O dijiste, Señor, heme aquí, envíame a mí? Un día mi hija convulsionó, la pequeña, que tenía una fiebre muy alta. Y yo salí a correr con ella en los brazos, buscando a alguien que me auxiliara a correr una calle larga. Y solo hice esta oración, dije, Señor,
te la entrego. Yo quiero que guardes su vida, pero no es mi hija, es prestada, te la entrego. Yo sabía que el Señor se la podía llevar. La vi, botaba babitas ya desbolsadas, o parecía muerta. Y puede entregar a mi hijo, ¿cierto? Yo sé que acá hay gente que tiene que entregar a sus hijos. Y cuando estoy en esta situación, me doy cuenta que a veces no entregamos nada. Porque entregar un hijo es difícil. Entregar un sentimiento. Acá los jóvenes dirán, pero sabe qué sentimiento. Yo también fui joven, como dice la canción. Y también me enamoré de otras personas que no eran mi esposo. Y me gustaron, y me pegué unas tragas más bobas. Y después estaba sufriendo. Y yo, ay, soy cristiana y te busco, Señor. Y Dios nos lleva a entregar esos sentimientos. Cuando Dios te dice, esa no es, o él no es, no importa si es cristiano o no. Yo me enamoré un tiempo de un muchacho que iba a la iglesia, que era juicioso en la iglesia. Pero Dios me dijo, no es él. Es que todos los que van a la iglesia no son hermanos. No espere que, si usted chico está acá, chica, porque a alguno la chica le gusta y está fijo es, pues ore y tenga fe. Pero no, Dios no le está diciendo que es, no se enoje después con Dios si no es. ¿Sí? No todos son nuestra alma gemela. Hay un alma gemela para uno. Una media naranja, no cientos de naranjas. Y a veces peleamos con Dios por esas cosas, ¿cierto? Nos enojamos con el Señor por todo esto. ¿Qué has entregado tú al Señor? ¿Qué les estaba entregando? A veces hay cosas sencillas como la economía. Entregarle la economía a Dios, qué cosa tan difícil para algunas personas. Algunos tienen dificultades en entregar a sus hijos, pero a otros no les importaría entregar a sus hijos, a otros les cuesta su dinero, lo que entra, toca su bolsillo. Y sabe, Dios nos pone a prueba a todos en todo, hasta que pule nuestra vida, hasta que nos procesa, dice la Biblia que nos procesa por el fuego. ¿Por dónde pasamos? Por el fuego. Porque el oro es procesado por el fuego para saber qué es oro. ¿Usted qué clase de elemento es oro? Usted brilla de verdad, y si es procesado por el fuego, sigue brillando, se convierte en hojarasca. ¿Qué es usted? Cuando se procesa el oro, se tiene que derretir y deja de ser, si era una joya así, deja de ser así y se derrite. Ahora la pregunta es, cuando usted está derretido en el proceso, ¿qué tipo de elemento se convirtió o desapareció en el proceso? El oro no deja de ser oro aun cuando esté en el fuego. ¿Usted qué se convirtió en el proceso? Israel estaba en un momento difícil y tenía que entregar algo al Señor. Tenía que entregar algo en ese momento. Le decíamos a un chico, tenemos un chico que ha sido nuestro discípulo muchos años, y él tiene un muy buen trabajo, porque él es sonidista, es donde trabaja es ingeniero de sonido, es muy bueno, y el chico ha tenido problemas con su jefe, pero a él no lo una vez él se fue, y lo volvieron, al jefe que no lo quiere lo volvió a llamar, porque es muy bueno en lo que hace. Él trabaja para una empresa grande acá en Bogotá, y él gana muy bien, y nosotros hablamos con él del diezmo porque le cuesta diezmar, y él nos decía, es que imagínense, si yo gano 4 millones me toca dar 400, y era así, le dije, y vas a ganar 40 millones y te va a seguir costando, porque cuando yo con el millón, con los 100,000 que puedo ganar, no cedo a Dios lo que le corresponde a Dios, no porque yo le deba dar a Dios, sino porque Dios me dio primero. Usted le da a Dios porque Dios le da primero a usted. Pero me duele y casi como si Dios le mendigara, como esa gente que pasa y me da una molita, me da una moreta, y usted que no, hermano, que no. Así parece que tratáramos a Dios a veces con nuestro dinero, hasta para ser generoso con la gente. Nos cuesta a veces. No a todo el mundo, pero a veces nos cuesta. Y si a usted le cuesta, tranquilo, hermano. Es normal que nos cueste algo en la vida.
Lo importante no es que le cueste, lo importante es cuando usted decide entregarle eso a Dios. Y el Señor, aquí estamos. Este año que pasó fue todo un año de entrega económica de mi esposo y mío al Señor. Yo tengo mi trabajo hasta el 28 de febrero que me establezco ya solo en la iglesia. Y mi esposo tenía trabajado en un banco y ganaba muy bien. Nosotros teníamos nuestros ingresos bien, nos sobraban, bendecíamos a otros. Y de un momento a otro, mi esposo no trabaja más, no lo echaron, él decidió renunciar porque sintió un llamado de Dios hace un año. Y fue un año que cuando yo le decía, ya tengo una aplicación que se llama Tu fe te alcanza hasta donde te alcanzan los ahorros. Porque cuando los ahorros sacan el desespero, Señor, ¿qué va a hacer? ¿Será trabajar en lo que sea? ¿Será ir de mesero? Porque qué más. Y empieza la fe a trabajar en usted. Empieza Dios a tratarle el bolsillo. Y Dios trató con nuestro bolsillo. Y nosotros no éramos tacaños, éramos muy fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Y Julián, desde que conoció al Señor, siempre dio sus diezmos sin importar lo que. Eso la gente hablaba que el pastor hacía, que porque el pastor. A nosotros no nos importaba. Porque nosotros le dábamos al Señor. Y le entregábamos al Señor lo que era el Señor. Y éramos juiciosos. Y aún así Dios nos procesó. Y nos fue un año que parecía largo, hermano. Y Dios nos tiene en ese proceso. Porque usted dirá, uy, el pastor, pero pues yo no, porque es pastor. Así le dijo a la familia de él que no es cristiano. Y nos daba risa. Entonces, conseguimos el mejor trabajo. Porque aunque en números, en una nómina, no es el mejor, en el reino de los cielos atesoramos. Y sabemos a qué Dios hemos servido y lo que Dios nos va a proveer. Dios no le va a proveer cuando usted suelta sus recursos y aún cuando usted sea generoso y pase por crisis. Créame, hermano, Dios jamás lo va a desamparar, porque ahí es donde usted va a ver que Dios, usted está de la mano de Dios. Ahí es donde está usted. Yo viví un tiempo sin mis papás, ellos fueron para Ecuador. Y yo viví un tiempo sin ellos sola. Y no tenía trabajo, ¿no? Trabajaba dando unas clases de caja y me pagaban ahí. Voy a decir como dicen la gente más adulta que yo, cualquier chichigua, ¿sí? ¿Sí dicen así? Me pagaban eso. Y con eso yo viví 2 años sola. Con eso. Dios me sustentó. Fui y paseé, no, tengo fotos paseando. Paseé. Le serví al Señor y Dios me sostuvo. Dios me dio de comer, Dios me dio de vestir, mis papás no estaban. Y Dios fue bueno. Y hasta acá Dios ha sido fiel. Nunca me ha faltado, aunque yo he dudado igual que ustedes, hermanos. He dudado muchas veces, en muchas áreas de mi vida. Dios les pidió algo más en su crisis, estar en comunión con su familia, con su vecino. Dijo, si lo que ustedes tienen es muy grande para ustedes 4, pues llamen al vecino. Imagínense si no se caía bien con el vecino de lado. Señor, y no podemos guardar con ellos. ¿Cómo está usted con su vecino? Una vez me pasó algo, me hasta vergüenza contárselo, pues se lo voy a contar porque acá no somos figuras que hacemos todo bien, somos humanos. Y yo siempre digo, Señora, apiádate de mí, simple mortal que soy. Una vez, ¿cuál es la manera? Bueno, no sé por acá, pero donde yo vivía, siempre hay la esquina de la basura, ¿sí? Hay esquinas de basura. Y pues, ¿cuál era mi mala cultura? Yo recogía mi basura y la llevaba a la esquinita. Y un día, yo la dejé en la esquina, me fui para la casa y me salí y me organicé para ir a trabajar a la iglesia, hermano, a la iglesia. Y abro y veo el paquete de la basura, de mi basura, en mi casa. No había nadie por ahí. Y a mí me dio una rabia. Yo, tan atrevidos, ¿cómo van a dejarme esa basura ahí? Y yo la dejé ahí, que pasar al carro de la basura. Y me fui. Y el Espíritu Santo me dijo, atrevida, atrevida tú, que llevaste tu basura a la casa ajena. Cosa sencilla, ¿cierto? Pero en donde el Espíritu le habla a uno. Porque es tan atrevido llevar la basura que yo, y desde ahí nunca más hice algo así. Así vengan los
señores que recolectan, así venga el perro y rompa, no me importa, es mi basura, yo me toca solucionarlo a mí. ¿Dónde deja usted su basura? ¿No? Y lo que pensaba era, cuando yo me enojé, dije, ¿quién sería el vecinito aquel? Y el espíritu me decía, más bien qué pena con ese vecino que la tuvo que haber visto, dejando la basura para saber de dónde era, porque hermano era la misma bolsa amarillita. Entonces, hermano, qué vergüenza. Somos el ejemplo de hacer muy mal ejemplo. ¿Qué ejemplo da usted, hermano, donde trabaja, donde estudia? ¿Qué ejemplo da en su colegio, chicos? ¿Qué ejemplo da en su colegio? Yo algo que le puedo decir a mi hija es que yo en el colegio prediqué Jesús en bachillerato, no sé, antes de ir hice una campaña en todo el colegio. Y me enfermé, eran dos bloques porque era jornada mañana y tarde, yo estoy en el colegio distrital, y en la mañana hacíamos una obra de teatro, predicaba y hacía la oración de fe y unos papelitos invitando a la gente a la congregación donde yo asistí. Y en la tarde lo volví a hacer, pero estaba que volaba en fiebre. No sé de dónde salís que ese día con fiebre, el diablo, ¿de verdad? El diablo, haciendo las suyas, pero dije, voy a hacerlo hasta el final de la jornada. Y era una chica adolescente. Por eso cuando un joven dice, no es muy difícil, sí, es difícil porque yo fui joven y es difícil en esta sociedad, pero no es imposible, tampoco nada del otro mundo. O sea, no es que, ay, no, soy, mejor dicho, no sé, necesito pies de nubes para no caminar sobre el pecado. No, ¿qué va? Usted puede ser de testimonio, usted puede ser una niña responsable, usted puede ser un chico obediente, usted puede ser un muchacho que se guarde para la chica que Dios ha de tener, usted puede ser una chica que no ande de novio en novio, porque no, usted no debe, usted no tiene por qué comportarse así, no hay nada, no hay excusa, ay, es que no tengo papá, es que no tengo mamá, es que son puras excusas. Conozco gente profesional que no tuvo nada en la vida, nada, que no le ayudaron con nada, y aún así hoy en día son personas honestas, responsables, y no acusan a sus papás por no ayudarles, sino al contrario dicen, gracias papá y mamá por lo que me alcanzaron a dar, y los bendicen. Mi esposo es uno de esos. Yo puedo hablar muy bien de mi esposo, yo lo conocí y ese pagó su carrera. Un día fuimos a un parque y me reía porque yo nunca he tenido zapatos rotos. Y estábamos en el parque jugando y él llega, ya éramos novios, imagínense, el novio, y llegó con zapatos rotos. Y yo lo miraba y yo como que me hacía atrás para taparle los zapatos. Yo no sabía ni cómo hacerme para ayudarlo. Y yo le dije, y es que Julián es muy fresco para muchas cosas, hombre a la final, ¿no? Le dije, oye, es que tiene los zapatos rotos. Y Julián, yo dije, se le va a dar pena. ¿Qué? ¿Será así? Y yo, como, ¿y qué no piensa hacer nada? Dice, sí, lo que pasa es que, pues, es o comprarle zapatos nuevos o pagar la carrera. No, a mí eso por allá me partió el corazón, ya me dio fue pena mía haber dicho eso. Y él se pagó su carrera y jamás he visto que reproche a su mamá. Su papá prácticamente los abandonó. Él está por ahí, pero no ha sido un muy buen papá. Pero Julián es un excelente hijo. Odia que hablen mal de su papá, ¿no? Cuando mis papás han escuchado a Julián hablando mal de su... Y aunque yo a veces digo, ay amor, imagínese tu papá vino a conocer a nuestra hija a los 2 años, y eso que la chinita se parece bien a él porque él es morena y la china también la ve morena. Y no la conoce sino hasta que tuvo 2 años. Y él, amor, es así, tranquilo, amor, Dios hará la obra. Y yo, una mujer es más difícil con esas cosas, ¿no? Pero relajado. Entonces, pero mi esposo a pesar de eso está bien con su familia. Él es un buen testimonio. Y yo aprendí a dar testimonio a los vecinos, nunca más dejé la basura por ahí. ¿Usted cómo está con sus vecinos? ¿Cómo está con su familia? ¿Con sus hijos? ¿Cómo está con sus hijos? Hermano, si usted está mal con sus hijos, con su esposa, su esposo, no sé cómo, hermano, pero arregle esa vaina. Usted no puede estar mal, porque usted es la luz en medio de la oscuridad. Y dice que la luz no se ponga debajo, porque no alumbrará. Que la luz se ponga encima,
Hermano, que el orgullo que le hace ser oscuridad, lo deje por allá para que usted pueda hacer luz en medio de oscuridad. Sea luz con su familia. Si usted lleva años sin hablarse con su familia, búsquenos al menos para predicarles de Jesucristo. Al menos para darles un abrazo. Hace unos días tuve un sueño con una prima que hace rato no me hablaba. Y yo le dije, mira, tuve un sueño contigo y quiero contártelo, pero más importante que este sueño, quiero que nos veamos. Hace mucho no nos vemos y siento en mi corazón que tú necesitas hablar con él. Y quedamos que la primera semana de marzo nos veíamos, porque yo ya salgo de mi trabajo, entonces tengo un poquito más de tiempo. Hay gente que necesita, nosotros creemos a veces, no, nuestra familia ya ha conocido del Señor, esos que son inmaduros, ahí les gusta el mundo impíos. Y nosotros supone que hablamos de amor, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando alguien no nos hace una llamada técnica para saludarnos, uno, esos pastorcitos no vienen ni llaman, ni lo buscan a uno. Dice, a uno no le importa. Yo siempre he hecho ese cuento que a uno no le importa, es pura mentira, a uno sí le importa. A uno sí le gusta que lo llamen, a uno sí le gusta que lo saluden, aunque vean el teléfono, uy, es el pastor, colgar. Hay que llamar. Y cuando ese pastor ese día deja de llamar, ¿qué pasará? ¿Será que ya ni me recuerda? Eso ya me consiguió un reemplazo. Es importante. El Señor nos mandó a estar bien con los otros. Ahora, Dios también les dio otra orden. En el versículo 17, Dios les mandó a celebrar. ¿A qué? A celebrar. Y se celebrarán. ¿Cuántas veces ustedes celebran? ¿Qué celebran? Yo no sé si alguien tiene que preguntar. Ya tengo que mirar la hora porque si no terminamos mañana, ¿no? ¿Qué es celebrar? Es una fiesta, ¿cierto? ¿Y cómo está usted? Con gozo. Al matrimonio, ¿quiénes son los primeros que llegan? ¿La novia? Los invitados. ¿No se han dado cuenta que si no llegan muchos invitados, dicen, no, dígale a la novia que no venga todavía? Dígale al novio que se espere. ¿No? ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los invitados. ¿Esta qué es? La iglesia del Señor, ¿cierto? ¿Y a quién venimos a adorar? Señor. Al Señor. ¿Quién nos ha invitado? El mismo Señor. O sea que ¿quiénes son los primeros que llegan a la iglesia? La iglesia debe llegar, los que ya son convertidos en la fe. Al que es nuevo, yo le acepto que llegue tarde. Pero al que no es nuevo y que conoce de Cristo, no debería llegar tarde a la iglesia del Señor. Yo sé que uno dice, lo estoy haciendo por mí. Hermano, eso llegó más tarde la mayoría. No se preocupen por todos. Yo aprendí a llegar temprano a la iglesia. Porque tuve un pastor que era así. Mi primer pastor era. Voy a decir como dicen ustedes, una cuchilleta. Así uno en las reuniones, 5 minutos tarde nos cerraba la puerta. Y un tiempo en la iglesia, me acuerdo esa primera vez, nunca se me olvidó porque para mí fue terrible. Les dio tregua a los hermanos, eran 3 servicios, y en cada servicio les daba tregua de 15 minutos de llegada y cerraba la puerta de la iglesia, y los hermanos se tenían que esperar hasta que empezaba el otro culto. Era un tipo, y él era súper puntual, no era que hiciera solo con otro. Yo doy fe de que era supremamente puntual. Él se iba, si tenía que estar a las 8, llegaba a las 7 en los lugares, y esperaba hasta las 8. Y no regañaba a nadie si llegaba a las 8, porque él sabe que estaba al horario. Pero si llegaban después, hasta él fue pastor de pastores, regañaba a los pastores por impuntuales. Y me caso yo con un esposo también puntual. No, hermano, hombre, Julián para las cosas del Señor o para su trabajo, ¿no? Él se iba así fuera sin desayunar. Súper puntual en sus cosas, muy cumplido en sus cosas. Pero yo aprendí que si es al Señor al que yo vengo a adorar, ¿a quién voy a adorar si llegué solo a la palabra? Llegué al amén. O llego y está bien saludar. Yo soy amante de saludar, yo me saludo a medio mundo. Pero rapidito me dispongo a adorar.
Es mi momento. Me voy a ir y ya no lo voy a repetir hoy. Ese es mi momento. No dejamos de ser iglesia afuera. Pero usted no va a levantar ahí las manos en la calle adorando. No lo va a hacer. ¿Dónde lo hace, hermano? Aquí, en la iglesia. Este es el lugar, esta es la comunidad. La Biblia nos enseña. El Señor ni siquiera le dijo al pueblo, adoren todo el tiempo. No, le dijo, en la celebración, va a haber una celebración. Convoca a la asamblea. Ustedes son la asamblea, hermano. Yo sí les exhorto a aprender a ser un poquito más puntuales. Hay situaciones, yo sé porque tengo 2 niñas, nos tocaba turnarnos con mi esposo. Llegaba el uno primero y llegaba puntual, y el otro que se encargaba de las niñas, arreglo, llegaba después. Y así, y nos tocó mucho tiempo así, organizarnos. A veces iba mi esposo, tenía que estar a las 6 de la mañana, donde nosotros servíamos, llegamos a las 6 de la mañana y estábamos en 3 servicios porque éramos los líderes de la iglesia. Y mi esposo llegaba al devocional, el devocional era de 6 a 6:30, a las 6:30 arrancaba en el carro y se iba otra vez por mí, porque yo iba con las niñas. Y se devolvía conmigo, con las niñas, las teníamos desde las 6 de la mañana algunas veces, yo ya las veces en pijama, pero aprendí que eso era pasión. Al principio, ay, pobrecitas mis niñas. Y un día el pastor me dijo, no, pobrecitas nada, pobrecito el diablo que perdió la gloria de Dios. Gloria a Dios, sus niñas crecen sirviendo al Señor. Gloria a Dios, sus niñas crecen sabiendo que a la iglesia se llega temprano. Mi hija dijo anoche, no mami, dijo, mañana me levantas a las 6, porque ella quería estar puntual en el culto. Ella se acostumbró a eso también. Y hace 8 días bajamos un poco tarde, aunque hemos estado en el devocional, y ella dijo, no podemos volver a bajar. Me dijo el martes. ¿A qué hora llega usted a servirle al Señor? Hay excepciones. Tranquilo, hermanos, que no nos vamos a quedar mirando usted que no llega. Pero en su corazón piense, ¿qué le está dando a Dios? ¿Cómo está celebrando si no llega al culto completo? ¿Cómo celebra? ¿Qué celebra? Somos como, dicen los buenos colombianos, llegan tarde a todo lado. No debería ser. No deberíamos como cristianos cambiar eso. Digan, ese muchacho, ese chico llega temprano. Acá hubo un chico que llegó temprano. Felicitaciones a las personas que lo han hecho, porque entendemos que venimos a adorar al Señor. Que nada nos quite esa concentración. Yo cuando iba a la iglesia, ahora me hago atrás porque los debo saludar a ustedes porque somos sus pastores. Pero cuando yo era oveja o soldada, que yo fui del equipo de liderazgo, yo me hacía adelante. Que decían, no, yo me hago atrás, y eso todo el mundo que me va desconcentrando. Y yo me hacía adelante. Y yo me hacía adelante era porque yo quería concentrarme en alabanza, quería disfrutar. Yo no me podía mirar si el hermano desafinaba, no afinaba, no cantaba, no era mi canción favorita. A mí no me importaba. Yo quiero adorar al Señor, yo quiero darle gloria y honra, y voy a hacerlo desde adelante escuchando la palabra, y voy a adorarlo cuando recibo la palabra, la interno. El pastor que llega después le llamamos el pastor de nuestro sueño, porque nos agarra mucho sueño. Predicaba 2 horas casi, y nosotros veníamos acostumbrados de media hora, máximo 40 minutos. Y llega él y uno como que, uy, no sabe ni para dónde agarrar esos ojos a torcerse. Pero un día dije, Señor, voy a internar la palabra que tú tienes de ese varón o de esa mujer o del que Dios ponga en el altar. No sé cómo está la vida de esa persona, pero si tú tienes una palabra para mí, la voy a tomar, la voy a internar. Y algo que estamos aprendiendo con mi esposo acá en Florida es amarlos a ustedes, amar esta iglesia, amar los pasillos, porque nosotros íbamos a otros pasillos, como ustedes aprender a amarnos a nosotros que no nos conocían. Es aprender. Y cuando yo aprendo a amar, aprendo a celebrar eso que amo y disfruto eso que amo. Yo puedo disfrutar. ¿Ustedes cuando celebran un cumpleaños de alguien que aman no lo disfrutan? Mire, ahí yo he visto mamás que así se cansan haciendo la comida ese día, contentos porque le hicieron la comida a su esposito, a sus hijitos, son felices
y eso hasta acosan al esposo. Traiga tal cosa, no se le olvide tal otra, hermano Fabio. ¿Sí es así o no es así? Así somos las mujeres, ¿no? No se le olvide el arroz, no se le olvide tal cosita. Así somos, así somos. El Señor nos da el privilegio entre 8 días de celebrar nuestras primicias. ¿Cómo está su corazón? Dice en Romanos 8:22, dice que la primicia de nosotros es el Espíritu Santo, fue nuestra primicia. Estamos en el tiempo del Pentecostés. ¿Sabes cuándo se hace celebrar el Pentecostés? Después de la Pascua. ¿Y cuál fue la primera Pascua? Lo que leímos de Éxodo. Esa fue la primera Pascua. La sangre del Cordero, el primera ofrenda que dio Israel, trajo la Pascua. Y 50 años después celebraban. Dice que después se volvió un hábito para los judíos. La Pascua, y a los 50 días hacían una gran fiesta. Después de Jesucristo muere en la cruz, después de que Jesucristo muere, los 50 días celebran el Pentecostés. Porque Jesucristo se convirtió en la gran Pascua. Porque fue el sacrificio más importante, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y Él muere y vienen los 50 días del Pentecostés, y ese día es la venida del Espíritu Santo y la llenura de su presencia. Dentro de 8 días vamos a tener casi una Pascua en este lugar, y vamos a abrir el camino para un tiempo que el Espíritu Santo se va a mover. El hermano Jair lo decía acá cantando. Es un tiempo donde el Espíritu de Dios se va a mover en su vida, en mi vida, en esta iglesia y en cada iglesia donde se invoque el nombre del Señor. No importa pequeña, grande, no importa, somos el pueblo de Dios. Amén. Ahí se va a mover la presencia de Dios. Su familia es su primicia. Por eso les decía, vengan con su familia. Tráiganla, yo voy a estar acá con mis hijas. Son mi primicia ante el Señor. Yo voy a estar con un corazón diferente. Venga dispuesto a recibir. Va a haber un invitado también, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la presencia de Dios va a estar aquí y usted va a disponer su corazón para recibir del Señor, para recibir del Espíritu. Venga dispuesto. Prepare el corazón esta semana. Prepare su corazón, prepare su familia. Si va a traer su primicia económica, prepárela. No venga, ay, tocaba. ¿Dónde es que están los 20,000 que tenía para acá? Prepárenla. Lo primero que usted le va a dar económicamente también al Señor al año, no lo del diezmo, la primicia, lo primero que el Señor le dio, prepárenlo. El Señor, esto voy a darlo de gozo, sabiendo que tú abrirás la ventana de los cielos, sabiendo que tu Espíritu Santo va a venir a mi vida y va a haber crecimiento en mi vida espiritual. Es la fe con la que usted va a hacerlo, con la que va a hacer todo. Ese día consagre a sus niños, consagre a su esposa, a su esposo, a quien ya está grande, no importa, conságrelos, lleguen puntual. Disfrútenlo, ese es el tiempo suyo, gócenlo, que podamos. Ahorita en la última alabanza hubo un tiempo bonito, yo lo sentí, yo lo asusté, pero yo allá atrás lo sentí al Espíritu Santo. Imagínense lo que Dios puede hacer dentro de 8 días, cuando usted viene con un corazón diferente. Yo les pedí a los hermanos que no recogieran la ofrenda al principio. Quiero que, hermano, me hace favor, pone el cofre aquí allá atrás, pero en la mitad. Hermano Leonardo. ¿Por qué? Porque aún la ofrenda debería ser un tiempo especial. Y nosotros somos él. Yo le decía a mi papi que me siembre lo hago acá público, que me siembre algo diferente para que echemos nuestras ofrendas, que sea especial. Hay 2 momentos en la Biblia, y me puede hacer el favor, llaman a mi esposo, a los niños, ellos tienen ofrenda y van a bajar el pie a mi esposo. Hay un tiempo donde en la Biblia muestra una familia que tenía todo y dio de todo lo que tenía, y una familia que dio de lo que no, alguien que no tenía. Y en Génesis hay un pedazo en Génesis 4, donde Caín y Abel, dice que de las cosechas, o sea, lo que recogieron, dieron una ofrenda al Señor, ¿cierto? Pero Caín, teniendo cómo dar una ofrenda, la Biblia nos hace ver que Caín no tenía el corazón íntegro para darla.
que Caín no tenía el corazón aceptable a Dios porque Dios no aceptó su ofrenda. Pero nos muestra también un momento donde hay una viuda en Lucas 21, verso 1 al 4. Dice que la viuda dio de lo único que tenía, y Jesús mirando les dijo: esa viuda dio más que todos los otros que dieron de lo que les sobraba, pero la viuda dio de todo lo que tenía, lo único que tenía, que no era mucho, porque era una vida de viudas en ese tiempo, eran muy abandonadas. Ahora, ¿qué nos dice esto? Mi actitud de dar no es determinada por mis circunstancias. Hay gente que no está mal económicamente, pero el corazón está irritado, el corazón está amargado. ¿Cómo está su actitud de corazón cuando da? ¿Cómo está? Ese momento es de alabanza también. Ese momento es de alabanza. Es un momento especial. Debe ser un momento especial. No siempre vamos a hacer unas charlas de ofrendas, porque esa no es porque usted en su corazón tiene que tener esa conversación con Dios. Es su conversación con Dios. Yo cuando siembro, yo lo hago y voy a deposito y yo, gracias Señor. Yo tenía la posibilidad en la iglesia, yo trabajaba en la iglesia, me pagaban mi sueldo, y como me lo pagaban entre semana, pues yo iba al cofre de la entre semana. Lo primero que yo hacía era separar mi dinero. Yo nunca lo daba después. No, yo de una vez no lo entregaba. No hacía cuentas con eso para nada, porque no tiene un problema, y es que, decía un pastor, yo no coloco mi diezmo dentro del presupuesto, sino me pasa lo que dijo el Señor Jesús, doy de lo que me sobra. Esto, el gasto del mercado, el gasto del arriendo, de la cuota, de lo de los niños, el diezmo, la ofrenda. No, voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. No sé si tienes la canción. Hay una canción que quiero que escuche y no habla nada de la ofrenda, pero dice algo muy importante. Dice: no sé qué tiene tu espíritu, pero cuando me tocas, algo pasa dentro de mí. Y vamos a escucharla y que el Espíritu lo mueva hoy y para lo que viene esta semana. Y luego vamos a terminar sembrando con una canción que los hermanos cantaron. Hay una canción que dice, que ellos cantaron, que dice: da un paso al frente, haz algo diferente. ¿Sí dice o no dice eso? Yo no soy adoradora. No voy a pensarme acá la alabanza porque soy mala para cantar. Pero yo le presto atención a la letra de lo que mis hermanos cantan. Y algo que viene a mi espíritu siempre es: yo tengo que hacer que esa canción que canto en ese momento sea mía. Entonces vamos a escuchar una canción que va a sonar mientras que los hermanos de la alabanza se acomodan. Señor, hoy tal vez podemos decir que nuestro año no empezó de la mejor manera. Tal vez no ha sido el mejor enero y el mejor febrero de nuestras vidas. O tal vez sí para algunos, Señor. Pero hoy queremos decirte que mi actitud frente a este año va a cambiar. Voy a creer en lo que harás. Te entregaré mi vida, mi familia, mi economía. Te entregaré mis sentimientos, mi anhelo de estudiar en una profesión, mi anhelo de estar bien en mi salud. Todos estos anhelos hoy van delante de ti, Señor. Los entrego delante de ti. La ofrenda de hoy, Señor, la entrego delante de ti, mi Rey. Y quiero que tú toques mi vida, Espíritu Santo, porque a veces estoy seca, estoy seco. Necesito que tú toques mi vida para poder hacer esa primicia de este año. Espíritu de Dios, muévete hoy en este lugar, Señor. Muévete en mis hermanos, mira sus crisis, mira sus dificultades, tal vez la tristeza que les ha invadido, tal vez han estado frustrados porque no saben las cosas como yo las planean, pero Espíritu de Dios, háblales.
que su ofrenda, que su servicio a ti, que el día que vienen a culto a entregar ese tiempo para ti, no sea de lo que les sobre, no sea porque ese tiempo no hago nada en casa, sino por el contrario, que sea el tiempo que entregan a ti, que sea ese tiempo especial, donde se perfuman, donde se arreglan para venir a buscar tu rostro, para que sea un olor fragante, no por un perfume físico, sino que su propia vida, mi propia vida sea un perfume para ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios, muévete en este lugar, Señor. Muévete, Dios, en la vida de mis hermanos. Muévete, Señor. Tú que eres grande, Dios. Toca mi espíritu, Señor, hoy. Toca mi espíritu hoy, Señor. Conmueve mis pensamientos. Conmueve mis sentimientos, Señor. Conmuéveme. Conmuéveme para que yo pueda hacer algo diferente. Para que pueda ser un joven diferente. Un niño diferente. Un adulto diferente. Que realmente seamos alguien distinto. Que realmente marquemos la diferencia, Señor. Mira nuestra ofrenda aquí delante de ti. Hoy la damos de una manera distinta, conscientes de que tú eres nuestro sustentador, conscientes que hasta aquí tú nos has ayudado, conscientes, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. No pierdas tu comunión ahí.